Por favor, acompáñame a Gálatas. Estamos estudiando la carta Gálatas, capítulo 3. Vamos a estudiar hoy los versículos 6 al 9. Gálatas 3, capítulos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Voy a leerlos y luego hacemos una oración y comenzamos la meditación del día de hoy en esta porción que está aquí. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos un domingo más, Señor, en esta familia, en este pueblo tuyo, en este cuerpo que tú has fundado y del cual tú eres la cabeza, Señor. Hoy venimos con un corazón abierto. Queremos aprender de ti, Señor. Háblanos, Señor. Recuérdanos todas las cosas que has hecho por nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, estamos, como sabes, estudiando esta carta, la carta de Pablo a los Gálatas. Es uno de los primeros escritos de Pablo y por supuesto es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Hemos venido ya varias semanas estudiando los primeros 2 capítulos y hemos visto que esos 2 capítulos son como una autobiografía. Pablo nos va contando cómo conoció el Evangelio, cómo experimentó el Evangelio, cómo recibió el Evangelio, qué es el Evangelio. Nos contó cómo tuvo interacción con los apóstoles y también después nos contó un desacuerdo que tuvo con el apóstol Pedro. Pero el sentido de esos capítulos es un sentido autobiográfico. Sin embargo, a partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 5, Pablo va a argumentar. Ahora estamos en una parte argumentativa. ¿Qué está argumentando? ¿Qué quiere probar Pablo? Bueno, el punto central de esta carta es el Evangelio. Y el Evangelio, el efecto del Evangelio, que es la justificación por la fe en Jesús. Él ya nos explicó esto, ya ha explicado esto y está argumentando. Desde la semana pasada que estudiamos los primeros 5 versículos del capítulo 3, comenzó esta argumentación. Debemos recordar que hay una controversia, hay un conflicto en Galacia, en las iglesias de Gálatas, y es que hay alguien que está perturbando, hay alguien que está distorsionando el Evangelio. Y es un conflicto que existe entre judíos que creen en Jesús, pero que no alcanzan a comprender cómo es que solo por la fe podemos ser parte de la familia de Dios y estar en una relación correcta con Dios. Por otro lado está Pablo y muchos cristianos, muchos creyentes que han entendido que se trata solamente de la justificación por la fe en Jesús. Ese es el punto. Ya todas las últimas semanas hemos estado hablando de eso, pero Pablo está argumentando. La semana pasada, en los primeros 5 versículos, el argumento fue la experiencia espiritual de los Gálatas. La Biblia nos enseña, Jesús mismo nos enseñó cuando en los evangelios, ¿no?, que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos el Espíritu Santo. La vida espiritual comienza con el recibir el Espíritu Santo. Así comienza. Y entonces Pablo comienza esta argumentación diciendo: hey, ¿cómo empezó su vida espiritual? ¿Hicieron algo para recibir el Espíritu Santo? Bueno, ya nos dijo que no, ¿verdad? Recibimos la vida espiritual, recibimos el Espíritu Santo por el aceptar el mensaje del Evangelio. Como dice el versículo 5, por el oír con fe. ¿De acuerdo? Ahora, versículos 6 en adelante. Pablo va a llamar a una serie de testigos que son y que están en el Antiguo Testamento. En un sentido, Pablo va a argumentar citando pasajes del Antiguo Testamento.
Y en estos versículos que hoy nos toca reflexionar específicamente, Pablo, como si estuviera en un juicio, va a llamar a su primer testigo. Y el primer testigo es nada más y nada menos que Abraham. Ahora déjame decirte una cosa que es importante y que quiero que tengas en mente a la hora que vamos estudiando y reflexionando cada una de estas partes que está en estos 3 versículos contenidos. Déjame decirte algo, el Evangelio, fíjate bien, el Evangelio no es solo la puerta de entrada a la vida eterna. Piensa esto. El Evangelio no es solo la puerta de entrada a la vida eterna. El Evangelio es la clave de la vida. El Evangelio no solo es, como dice el pastor Tim Keller, el ABC de la vida. El Evangelio es de la A a la Z de la vida. No solo de la vida cristiana, de la vida. Si tú y yo venimos aquí es porque queremos entender la vida. Y no hay otra forma de entender la vida si no es a través del Evangelio, si no es a través de la perspectiva del Evangelio. Porque el Evangelio nos lleva a la perspectiva de Dios y entender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y por qué Dios nos creó. El Evangelio es la clave de la vida. El Evangelio es la clave de cada una de nuestras particularidades en nuestra vida. No solo es para los pequeños en la fe, todos necesitamos el Evangelio y todos lo necesitamos todos los días de la vida. Así que no es solamente que Dios nos justifica, no es un acto, no es un momento en nuestra vida que Dios nos justifica y nos pone en una relación con Él, sino que esa declaración que hace Jesús a favor nuestro es todo el tiempo ahora responder a ese llamado, viviendo por la fe. Y entonces se presenta ese testigo, Abraham, y dice, así, versículo 6, así como, así Abraham como, ¿contra qué lo está comparando? Bueno, así como recibimos el Espíritu Santo, así como tenemos la experiencia de la vida nueva, así Abraham, por el oír con fe, recibió el Evangelio y recibió esta declaración de justificación. Así Abraham, ¿quién es Abraham? Bueno, Abraham es el patriarca del pueblo de Israel, es el padre de los israelitas y la Biblia nos dice que es el padre de la fe. Abraham es hijo de Taré. Es un descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Nos dice la Biblia que Abraham era un habitante de Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Y Abraham es llamado por Dios para dejar su tierra y emigrar a una tierra extraña, a la cual Dios le va a prometer entregarle como herencia. Ahora, ¿por qué Pablo está llamando a este testigo? ¿Por qué Pablo habla a Abraham? Bueno, porque en este conflicto que ya recordamos, los judaizantes están citando a Abraham como el padre de la fe y a Moisés y la ley, el pacto en el Sinaí, como sus argumentos de que no es solamente la justificación por fe en Jesús, sino que hay que agregar algunas cosas más. Pero Pablo, con lo que acabamos de leer y con lo que estamos estudiando, está refutando completamente sus argumentos. Porque Abraham creyó, dice el verso 6, Abraham creyó. En un momento de su vida Dios llama a Abraham, Génesis 12. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cómo es que Abraham creyó? ¿Por qué? Por el oír con fe, por aceptar el mensaje de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham escuchó la voz de Dios. Viajó de Harán, de la tierra del norte, y vino a la tierra de Cananea para establecerse en esa tierra como un cananeo. Dios le habló, le dijo, vete de ahí, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeran, maldeciré a los que te maldijeran, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces así Abraham creyó. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. Y le fue ¿qué? Contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham creer? Ahora, quiero que veamos las circunstancias en las que Abraham cree. Fíjate nada más, como ya te dije,
Dios le habla, en un momento Dios le habla a Abraham. Abraham deja todo y se va a la tierra de Canaán. Y desde que llegó Abraham a la tierra de Canaán hasta Génesis 15, Génesis 15 es este versículo que Pablo está citando donde dice que creyó y le fue contado por justicia. ¿Ok? Pasaron 24 años en la tierra de Canaán. Y Dios le había prometido hacer de él una gran nación. Y habían pasado 24 años y no podía tener hijos. 24 años entre Génesis 12 y Génesis 15. Y mira lo que dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? Yo no escucho un Abraham con mucha fe. Yo no escucho un Abraham muy convencido. Yo escucho un Abraham triste. Yo escucho un Abraham pensativo, un Abraham desesperado, un Abraham que no está entendiendo, que quiere creer pero está batallando. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, Señor, ¿él me va a heredar? Yo no escucho un hombre con fe, yo escucho un hombre normal, que ha escuchado la voz de Dios, que ha obedecido la voz de Dios, pero tiene sus dudas. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4, pero luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será él que te heredará. Fíjate nada más cómo es Dios. Quiero decirte algo, la fe de Abraham no es una fe excepcional como estaremos mirando aquí. No es una mejor fe. No era un mejor humano, no era más devoto, no era más espiritual, no era simplemente mejor y por eso Dios lo escogió, simplemente creyó. Y en sus circunstancias, como en las circunstancias particulares, en la vida de Abraham como en nuestra vida, está la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Dice el texto, lo llevó fuera, lo sacó de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. Y Abraham, muy obediente: 1, 2, 3, 4. Perdón, 1, 2, 3, 4. No pudo contarlas, ¿verdad? Y le dijo: muy bien, así será tu descendencia. Y luego viene esta declaración que encontramos en Gálatas, que Gálatas 3:6 reproduce de Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham para merecer el llamado? ¿Qué hizo Abraham para recibir la promesa? ¿Qué hizo Abraham para que Dios le contara su fe como justicia? Nada, era un pecador. Josué 24:2 nos dice que Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Eran paganos. Hace unas semanas leíamos ahí en Gálatas 2 cómo en esta discusión con Pablo y estos judaizantes dicen: nosotros no somos pecadores como los demás hombres, no somos paganos. Y Pablo está diciendo: oye, ¿y Abraham qué era entonces? Un pecador. Abraham no era distinto ni mejor. Abraham era un pecador. Abraham era una persona que creció en un ambiente complicado. No creció en la mejor familia, no tuvo todas las cosas, no fue a la mejor universidad, no pudo ir a estudiar. Cuando leemos Génesis 11, del 27 al 31, nos damos cuenta que Abraham no era el primogénito, que no era el más listo, que no era el más suertudo.
Abraham dependía de su papá, porque en ese tiempo sin tu papá y sin ser el primogénito, realmente tu identidad dependía de estar en ese grupo familiar. Y Dios lo está sacando de ese grupo familiar. Abraham era una persona que tenía problemas y además no podía tener hijos. Ahora, si me acompañas al libro de Hechos, capítulo 7, te vas a dar cuenta que Abraham no respondió a la primera. Hechos 7, versículos 2 y 3. Abraham había escuchado la palabra de Dios, pero se había tardado en responder. Hechos capítulo 7, verso 2. Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. En Mesopotamia, antes de llegar a Harán, Dios le había hablado, se le había aparecido y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuánto tiempo pasó entre esto y realmente Génesis 12:5 que se movió a la tierra de Canaán? No sé. Pero hubo un momento en el que él creyó y le fue contado por justicia. Una fe débil, una fe pequeña, una fe como tuya, como la mía. Una fe. Pero cuando él decidió poner su fe en el lugar correcto, entonces, que es Dios, y entonces así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y entonces Pablo, versículo 7, dice: muy bien, sabed por tanto, entiendan por favor, dice Pablo. La justificación de Abraham, Génesis 15:6, es anterior al propio pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 17, donde para sellar ese pacto, Dios manda a circuncidar. La justificación de Abraham es antes de eso. Abraham en realidad no hizo nada, creer en él. Y esa fe le contó por justicia. Eso le hizo entrar en una relación especial con Dios. En una relación donde él y su descendencia serían el pueblo de Dios. Y entonces no fue su obediencia, fue su fe. La obediencia a Dios fue el resultado de su fe. Cuando tú y yo no podemos obedecer a Dios, no es porque seamos desobedientes, es porque somos incrédulos. La obediencia a Dios es el resultado de la fe en Dios. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que el tema de estos partido judaizante tenía que ver sí con rituales, sí tenía que ver con el cumplir las demandas de la ley, pero lo que a ellos les espantaba es cómo los que no eran judíos por raza y por sangre, cómo es que iban a pertenecer a ser, cómo iban a pasar a ser pueblo de Dios sin circuncidarse, sin observar todas esas demandas de la ley que les hacían distinguirse de todos los demás. Número 1, pues la circuncisión. Número 2, la forma en que celebraban el día de reposo. Número 3, las comidas que hacían. Los rituales que celebraban, las fiestas que celebraban. Los judaizantes creían en Jesús. No es que negaran a Jesús, pero pensaban que no era suficiente creer en Jesús. Tenían también que manifestar externamente, a través de la circuncisión, las evidencias de que eran parte del pueblo de Dios. Por eso dice Pablo: sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Romanos 4:11 lo explica de esta manera, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe.
Pero Pablo, y eso es lo que enseña el Evangelio, dice, si hemos creído en Jesús, así como Abraham, así también nosotros somos hijos de Abraham. Pero no es un asunto racial, no es un asunto de un ritual, no es un asunto solamente de un símbolo. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? El Evangelio no es solo la puerta de entrada a la vida eterna, sino es la clave de la vida. Entonces, cuando creemos en Jesús y Él nos justifica, cuando Dios nos declara inocentes, aplicándonos la justicia de Cristo a nuestras vidas y declarándonos entonces inocentes, sí, nos está perdonando, nos está aceptando, pero en realidad nos está incorporando a su familia, nos está adoptando, nos está haciendo hijos de Dios. Y lo que significa ser justificados por la fe de Jesucristo, significa entonces que es por la fe que tú y yo formamos parte de la familia de Dios. Según el pacto que Dios celebró con el pueblo de Israel, por supuesto en el Sinaí, en el Antiguo Testamento ellos tenían una relación especial. Claro, Dios había apartado al pueblo de Israel para un propósito especial. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, que sepamos que los que son de la fe son hijos de Abraham, implica que entonces, como creyentes tú y yo en Jesús, como somos hijos de Dios, y como pueblo de Dios, nuestra pertenencia al pueblo de Dios no tiene que ver con ningún ritual, tiene que ver solamente con la fe en Jesús. Significa que nuestra condición de creyentes, nuestra condición de ser hijos de Dios por la fe en Jesús, proviene de la obra de Jesús, no de las obras de la ley, sino de la obra de Jesús, a quien yo debo creerle, en quien yo debo confiar y a quien yo debo serle fiel. Por eso ese es el error y por eso Pablo lo combate con tanto vigor. ¿Sí? Pablo está diciendo la fe es el acceso, es la puerta de entrada. Pero la fe también es la pertenencia, la permanencia voluntaria como hijos de Dios. Entonces, estos judíos sabían que estaban en una situación privilegiada, lo sabían. Y el problema realmente era el siguiente. A ver, pensemos. Y pensemos porque recientemente hemos estudiado los libros de Génesis y Éxodo y tenemos muy fresco esto. El pueblo de Israel tenía una relación especial con Dios y tenían la ley. En medio de ellos estaba la presencia de Dios, el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón cumplieron, obedecieron y fueron totalmente leales a Dios. No, ¿verdad? No, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento da testimonio de eso. Lo que hizo es hacer puros rituales, pero su corazón quedó lejos de una lealtad a Dios. De la misma manera que los no judíos, quienes no tenían una relación especial con Dios, también pecaron, fallaron, desobedecieron y se rebelaron ante Dios. Así que el punto no es ser judío o no serlo. El punto es que todos necesitamos salvación y la única manera es a través de la fe en Jesucristo. Entonces, lo que ellos querían no querían reconocer que su estatus que ellos tenían, que estaba acá en una relación especial con Dios, estaba igual que los pecadores no judíos. Ese es el problema. Pero todos necesitamos salvación. No importa el origen étnico. No importa. Ellos no querían rebajarse, sino que ellos querían que los no judíos se subieran a través de practicar todas las demandas de la ley. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura. Ahora, me gusta cómo hace esto Pablo, porque ahora parece que la Escritura es una persona. Está personificando a la Escritura. Y ahora parece que cita a la Escritura. Ya presentó a Abraham, ahora presenta a la Escritura como si fuera un testigo más.
Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. El Evangelio no es una ocurrencia de Dios, no es el plan B de Dios, es el plan A de Dios. Es el único plan. Él siempre tuvo el plan de salvar a todos los que creyeran en Él. Así que el pacto en el Sinaí no excluía a las naciones, sino por el contrario, era un medio para lograr la salvación. Así que la Escritura, previendo de antemano que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Cuál es el Evangelio? Según Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, así como Abraham creyó y le fue contado a él para justicia, en realidad Abraham, en su limitación de su época, su espacio y su generación, él creyó en el Evangelio, porque la mayor bendición sería la salvación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios le prometió en Génesis 2:3. Si por causa del pecado todo el mundo fue sujeto a maldición, entonces necesitaba una bendición especial, la bendición de la salvación. Y así que Abraham creyó, así también Abraham creyó y le fue contada por justicia. Y así se cumplieron las promesas de Dios a Abraham cuando encontramos que en Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Jesucristo es el hijo de Abraham, quien cumple todas las promesas de bendición, de salvación a todas las naciones. De modo que, entonces, así como en las películas, ¿no? Se para el abogado y se va a dirigir al jurado, ¿no? Entonces ahí es cuando los va a presionar para que crean su argumento, ¿no? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que, dice Pablo, cualquiera que viva por fe, cualquiera que crea en Jesús, es bendecido, es decir, es justificado como el creyente Abraham. Por la fe podemos estar sentados en la misma mesa, judíos y no judíos, creyentes en Jesús. Por la misma fe podemos compartir la misma mesa con Dios, porque somos parte de su familia. Porque en Él se cumple esta bendición que prevé, que anticipa el Evangelio de Jesucristo. Pero ojo, no es el Evangelio solo la entrada, sino es la clave de la vida. Porque Pablo está enseñándonos, está argumentando la justificación por fe. Pero el punto de la justificación por fe no es solamente un evento en nuestra vida, sino es la clave de nuestra vida. ¿Cómo debemos entonces vivir los creyentes en Jesús? ¿No es ese el problema que tuvo Pablo con Pedro? ¿No era el problema? El problema en realidad ahí es cómo vivimos. Ok, creemos en Jesús, ambos creemos en Jesús. Ambos partidos creen en Jesús. ¿Y ahora cómo vivimos? ¿Vivimos bajo las demandas de la ley o vivimos solamente por la fe de Jesucristo? ¿Cómo debemos vivir los creyentes de Jesús? Quiero que veas, y con esto voy a concluir, quiero que veas los énfasis. Versículos 7 y versículos 9 de este capítulo de Gálatas. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, porque dice, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. La Reina Valera dice lo mismo con otras palabras, dice los que son de fe, versículo 9. La Nueva Versión Internacional dice, así que los que viven por la fe
son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Como estamos leyendo ahora, versículo 9 de Gálatas 3, de modo que los de la fe. ¿De qué se trata, querida familia? Somos justificados por Dios, por la fe en Jesús, para vivir para Dios. El Evangelio dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Gálatas 1:3. Gracia y paz, un regalo inmerecido, aceptados por Dios, justificados por Dios, declarados inocentes por Dios. Pero también es una relación inmerecida. Estamos reconciliados con Dios, pero también es un estado inmerecido, vivos para Dios. Para librarnos, dice que del presente, del ahora. Así que el Evangelio nos libra a tiempo pasado, nos rescata a tiempo pasado, nos preserva para que en el presente, en el hoy, en esta época, tú y yo podamos seguir viviendo por la fe, para que vivamos para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la definición del Evangelio, que la explicación del Evangelio, que la defensa del Evangelio no es una cuestión de ideas, no es una cuestión de premisas, no es una cuestión de argumentos filosóficos o teológicos. Se trata de cómo vivimos. Y el Evangelio es lo único que puede responder, es la clave que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Pablo dice entonces, ¿cómo vivimos? Con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el presente siglo malo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿cómo vivimos el Evangelio ahora? Nos preguntamos, y así como en aquel tiempo decimos, no puede ser así, no puede ser solamente por la fe, tengo que hacer algo. Y la única obra válida ante Dios es creer en la obra de Cristo. Es en la que debemos creer, descansar y confiar. Confiar en Él es el todo, el todo, el todo. Pero el peligro es real para cada uno de nosotros. Porque en nuestro ahora, en las condiciones en las que vivimos, corremos el riesgo de pensar que el Evangelio no es suficiente, que es solamente para los domingos. Y le queremos agregar acción, emoción, experiencia, conocimiento. Podemos hacer del Evangelio un evangelio terapéutico. Y entonces decimos, sí es cierto, el pecado roba nuestro sentido de plenitud. Bueno, pues arregla mi pecado y entonces yo seré feliz. Ese es el evangelio terapéutico. Pero podemos adoptar un evangelio moralista. Ok, sí, el pecado es mi problema. Ok, necesito ser mejor persona entonces. Dios me está dando una segunda oportunidad para hacerme una mejor persona. Entonces la justificación, la salvación es un ejercicio donde Dios va a hacer que mi voluntad sea mejor para ser mejor persona. Eso es un evangelio moralista. Un evangelio sin iglesia. Bueno, pues se trata de mí. La salvación está centrada en el individuo, nada más en mí. Me quiere mejorar. Pero no es así. Acabamos de mirar cómo claramente se trata de creer en Jesús, estar en una relación correcta con Él, que nos pone en una comunidad de fe. Y así podría citarte muchos y muchas formas en las que tú y yo, en la práctica, podemos perturbar el Evangelio. Pero por eso hoy el mensaje es: así fue con Abraham y así puede ser con nosotros.
solo por fe y solo para fe. Abraham nos enseña a vivir por la fe. Abraham nos enseña que no tenía una mejor fe. Y Abraham nos enseña, entonces, que en realidad nuestra vida y la vida de cada uno de nosotros no es muy distinta a la de él. Tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas, los mismos desafíos, pero el llamado es a este. De modo que los de la fe son bendecidos. Una acción continua. Bendecidos, dice el texto así, con el creyente. No con el que creyó, sino con el creyente Abraham. De modo que entonces, así como fue con Abraham, así es con nosotros. Creer en Jesús, abrazar la obra de Jesús. Y creer y abrazar la obra de Jesús y vivir por la fe de Jesús. Oremos. Y cada uno de nosotros, Señor, tenemos una fe que no consideramos suficiente, una vida que no consideramos suficiente. Cada uno de nosotros abrimos la palabra y nos vemos reflejados exactamente, Señor, como pecadores. Y no alcanzamos a entender cómo es que puedes salvarnos, cómo es que puedes hacer esta obra de gracia en nuestras vidas. Pero, Señor, así como Abraham creyó, así nosotros, iluminados por la obra de tu Espíritu Santo, hemos creído en ti. Y Señor, solo nos resta y solo nos queda descansar en esa obra. Identificarnos con Cristo, saber que no solo nos has puesto y revestido de la justicia de Cristo para estar en una relación contigo correcta, sino que nos permites ser tus hijos. Señor, recuérdanos el día de hoy esta verdad. Somos tus hijos. Y nosotros simplemente, Señor, queremos abrazar el Evangelio. Queremos vivir por la fe de Jesús, por la fe en Jesús. Y así vivir y así encontrar las respuestas a cada enigma, a cada problema, a cada circunstancia de la vida presente de la cual tú has prometido librarnos, Señor. Y aquí estamos, Señor, una vez más, declarando nuestra plena confianza en Jesús y nuestra adoración en Jesús.